¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí para ustedes con la transmisión de la palabra, de las alabanzas, del contacto que tenemos con Ciudad del Rey. Y bueno, antes de compartir con ustedes el mensaje de la palabra, vamos a ver una alabanza, vamos a adorar juntos al Señor, a cantar, a alegrarnos en su presencia. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado. La espera terminará. Sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el
eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú eres fiel, en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Bien, quiero compartir con ustedes hoy la palabra de Dios en algo que he titulado Dios lo llena todo. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y dice la Biblia que ni aun los cielos de los cielos le pueden contener. La idea es que veamos que todas las cosas que podemos ver, quizás para Dios siempre existieron. Pero vamos a hacer un recorrido que tiene que ver desde la creación. Vamos a comenzar con los primeros versículos de la Biblia en el libro de Génesis, el capítulo 1, que nos dice esto. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Varias cosas aquí. Una de ellas es que yo creo que la Biblia y nuestro propio idioma español no encontrarían otra palabra mejor para describir lo que para nosotros es difícil de entender o palpar, si bien lo es para Dios, y desde Dios llega a nosotros por una revelación. Aquí dice: la tierra estaba desordenada y vacía, lo cual nos da a nosotros una palabra que en nuestro idioma implica algo así como un caos, el desorden. Yo creo que no es eso lo que la palabra nos quiere transmitir, pero no hay otra que nos pueda explicar qué era lo que pasaba. Pero habla de desorden y de vacío. Ahora, cuando leemos en Hebreos, que luego vamos a repasar esa lectura, en Hebreos 11 decimos que la tierra y lo que se ve fue creado, fue formado de lo que no se veía. O sea, no fue hecho algo que no existiera, sino que de pronto se hizo visible. Tampoco quiere decir que existiera como lo vemos, sino que de lo que no se veía Dios creó, pero ahora se ve. Entonces, cuando aquí en un principio habla del vacío y el desorden, lo que quiere decir es que no se veía de la forma que hoy lo vemos, pero no quiere decir que no existiera. Ahora, trayendo esto a lo que de pronto nosotros tenemos como visión de nuestra vida, nuestra visión de la vida puede ser transformada y podemos ver cosas que para nosotros son terribles, son un desorden o son un caos. Y si lo vemos a la luz de la palabra de Dios, podemos ver que para Dios no existe el caos, no existe la catástrofe, el desorden, sino que Dios es el creador de todas las cosas y Dios transforma todas las cosas. O sea, no hay para Dios una crisis de la creación desde la cual Él tenga que hacer un ordenar, sino que simplemente, dice aquí la Biblia, había un desorden y un vacío, y trasladando esto a lo espiritual, muchas veces nosotros podemos ver en nuestra vida ese desorden o ese vacío, y inmediatamente aparece en nuestro carácter o en nuestra mente lo que podemos llamar la desesperación, la inquietud: ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer ahora? Y eso es típico de nosotros, pero también tenemos que entender que cuando nosotros vemos mal las cosas, también puede haber que nuestra percepción ha sido deformada, y entonces
nos parece a veces difícil, hasta a veces nos parece imposible que algo de lo cual vemos pueda ser transformado en algo mejor o en algo distinto. Sin embargo, para Dios vemos que es natural, es normal. Lo sobrenatural de Dios, o lo mejor dicho, lo natural y lo normal para Dios puede resultarnos a nosotros sobrenatural. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que necesitamos que Dios nos dé de su espíritu y del conocimiento de su voluntad para que nosotros no veamos el vacío y el desorden, porque allí algo hay. Ese famoso ejemplo que se usa muchas veces, el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Y cuando uno observa en verdad un vaso con la mitad de agua, no quiere decir que la otra mitad esté vacía. Siempre todo está lleno. La Biblia lo dice, lo vamos a leer también, que dice que Dios lo llena todo. No hay vacíos, no hay desorden para Dios. Entonces cuando hablamos del vaso con la mitad del agua, la otra mitad está llena. No de agua, pero está llena también. Entonces, no existe un vacío, un desorden o un caos, sino que es lo que nuestra percepción detecta y evalúa, y entonces muchas veces esto nos puede llevar a la desesperación. Pero nosotros vemos que la simple emisión de la palabra de Dios comenzó a crear. Fíjense que aquí hablamos de que creó la luz. La luz no es algo tangible, no es algo material pesado. Sin embargo, la luz tiene un efecto, o sea, la luz es algo que es emitido y es de alguna manera es visible. Sin embargo, uno no puede ver lo material de la luz, como uno no puede ver lo material del aire, del oxígeno y de muchas cosas que nuestra vista no puede percibir, pero en lo que no se ve también existe algo. Por eso Hebreos también dice que Dios creó de lo que no se veía. Yo creo también esto que les quiero transmitir, que cuando nosotros vemos algo es porque no se veía, pero Dios quiso hacerlo visible para que nosotros veamos su grandeza. Cuando nosotros vemos la hermosura de un paisaje, cuando vemos la hermosura de la creación de Dios, muchas veces decimos que eso nos maravilla, que eso nos impresiona. Y bueno, Dios ha hecho justamente eso, que lo que podamos ver, en lo que podamos ver le demos a Él la gloria, porque la creación, la palabra lo dice, ha sido hecha por Dios para el hombre. Dios se deleita en que nosotros le alabemos y lo bendigamos por su obra. Entonces podemos ver que la tierra estaba en lo que esta palabra del idioma castellano nos dice desordenada y vacía. Pero Dios comienza a emitir su palabra. Por eso es tan importante que nosotros sepamos o veamos o entiendamos y creamos en el poder que tiene la palabra de Dios. Y nosotros somos receptores de esa palabra sin esperar que Dios emita la palabra, porque la palabra ya fue emitida. O sea, cuando nosotros leemos en la Biblia que Dios puede ordenar nuestra vida, que Dios puede sanar la enfermedad, que Dios puede transformar nuestra economía, lo que Dios va a hacer no es emitir la palabra para que eso de pronto suceda, sino que, como dice en Isaías 53:5, por su llaga fuimos nosotros curados. Hay una acción en el pasado que se va a hacer patente en el presente, no solamente en esa frase, sino en todas las situaciones. En todas las situaciones. Hay una palabra que Dios ya emitió. Por eso la necesidad de escuchar la palabra, pero también de leer la palabra y de meditar la palabra. Porque la palabra tiene ese poder de génesis, tiene ese poder transformador del caos y del vacío en algo nuevo, visible
Y la frase que aparece repetida aquí en este primer capítulo de Génesis es que Dios, cada vez que creó algo, la frase que aparece es: y vio Dios que era bueno. Luego de emitir Dios la palabra, luego de leer nosotros la palabra, luego de meditarla, luego de creerla, esa palabra va a ser algo que a los ojos de Dios será bueno. ¿Mediante qué obra la palabra de Dios? Mediante nuestra fe. Por eso cuando leemos, cuando escuchamos o cuando meditamos la palabra de Dios, tenemos que creer y esforzarnos en tomar aquello que la palabra dice, que es nuestro, porque eso es lo que la palabra nos enseña. Entonces, a ver, leamos otro versículo para entender un poco mejor esto. Pero tengamos presente esto: Dios transforma, Dios nos da o hace visible lo que no se veía, pero ahora comenzamos a verlo. Entonces, si nosotros no vemos, no dejemos que nuestra mente nos diga que si no vemos no está, sino que dejemos que la palabra de Dios nos diga que al que cree todo le es posible. Entonces, en Efesios, el capítulo 11, el verso 3 dice así: por la fe, y aquí interviene la fe en Dios, la fe en la palabra de Dios, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios no creó de la nada, sino que Dios creó lo que de alguna manera ya existía, pero de pronto, en un momento y por su palabra, comienza a ser visible. Entonces, lo importante es permitir que el Espíritu Santo, como lo hizo en Génesis capítulo 1, que acabamos de leer, se mueva sobre nuestra vida de modo tal que no la veamos como un desorden vacío, sino como el lugar donde el Espíritu Santo se mueve para comenzar a crear o hacer visible lo que ya está en nosotros o lo que ya existe en el corazón de Dios, pero nosotros lo atraemos. ¿Cómo sucede esto? Bueno, la Biblia dice que nos da de su Espíritu, y cuando la Biblia habla del Espíritu sobre nosotros, dice que nos llena de su Espíritu. Si algo llena a Dios, es para que nosotros ya no veamos el vacío, es para que nosotros ya no veamos el desorden o el caos, sino que comencemos a ver lo que Dios hace, lo que Dios transforma, lo que Dios hace. Y primero ya existe en el corazón de Dios, por eso nos da su palabra. Luego debe existir en nuestra mente, en nuestro corazón, mediante la fe, y entonces lo que no se ve comienza a ser visible. Por eso también la palabra allí mismo en Efesios 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y es la convicción de lo que no se ve. Entonces, lo que se ve, si lo vemos como un caos vacío y desordenado, generalmente no es la realidad de lo que existe. Lo que existe en Dios lo atraemos, según dice Efesios 11, mediante la fe. Comienza a crear en tu corazón la certeza de aquello que esperas de Dios. No lo que esperas de ti, no lo que fabrica tu mente, sino lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, la palabra de Dios comienza a sustituir el vacío y el caos y comienza a ordenar lo que existe y a transformarlo en algo que ya no será vacío ni será caótico, sino que será lo que Dios quiere hacer. No podemos anhelar algo que no está escrito, no podemos anhelar algo que fabrica nuestra mente o nuestro corazón, pero sí podemos anhelar algo que ya existe en Dios, que existe como una promesa, que existe en la palabra. Entonces, por ejemplo, leamos en Efesios capítulo 1. Efesios 1 también contiene allí algo que nos puede dar luz acerca de esto que venimos diciendo. Efesios
1, desde el verso 18, Pablo empieza a dar la perspectiva de esto que quiero que lo veamos juntos. Yo no quiero mostrarles, yo no quiero enseñarles, yo quiero que juntos veamos esto. Dice el versículo 18, 1:18 Efesios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepas cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, quiere decir en los creyentes, en los hijos. Dice que hay glorias de la herencia de Dios para nosotros, pero es posible que nosotros no lo veamos. Es posible que nosotros estemos nublados por nuestra desesperación, estemos nublados por nuestra impaciencia. Pero si nosotros dejamos que la palabra nos enseñe que Dios nos ha dado riquezas de gloria y que es una herencia nuestra, entonces ahora falta que nosotros podamos entender por la palabra cuáles son esas riquezas, cuál es esa gloria que Dios tiene y la empecemos a atraer, no por una declaración positiva, sino por la fe. Es pues la fe, la certeza. ¿Sí? Sigue diciendo, verso 19, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? O sea, no es para nosotros una élite exclusiva dentro del pueblo de Dios, sino que es para todo aquel que cree, para los que creemos, dice, según la operación del poder de su fuerza. No es nuestra la fuerza, es de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Imagínense nosotros como seres humanos, como hombres o mujeres, visualizando la escena. Jesús acaba de morir en la cruz del Calvario, está sepultado, está herido, no hay sangre siquiera en él, hay solo heridas, ¿verdad? Hay golpes, están las secuelas de todo el castigo. Entonces, si nosotros lo viéramos, para nosotros sería caótico la situación. Sin embargo, dice que en ese momento, dice aquí, operó el poder de la fuerza de Dios, y dice la Biblia que el Espíritu de Dios, Romanos 8 nos relata eso, dice, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. O sea, el poder de Dios opera cuando la vista humana o el sentir humano detectan que ya no hay solución. Ahí aparece Dios y Dios dice, esto no es como se ve, sino que es como yo ya lo he hecho, ya lo he visto, ya lo he creado, ya está ahí. Así que dice que ese mismo poder que obró resucitando de los muertos a Jesús y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. El 21 dice, sobre todo principado, allí lo sentó Dios, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra en este siglo, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, Dios le da una exaltación a Jesús eterna, para siempre, dice, no solo ahora, sino para después. Y dice en el 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y miren lo que dice aquí, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, no hay vacío y desorden, Dios lo llena todo, pero puede que nosotros no veamos porque no es aún visible, pero puede sí que por la palabra lo creamos. Esto no se trata de declaraciones positivas, no se trata de metafísica, se trata de la fe del Espíritu Santo, la fe como un don que puede ver más allá de lo que se ve, que puede tener certeza de que Dios está en control de todas las cosas y que cuando Dios interviene, y eso puede pasar desde el mismo momento que Jesús está en nuestro corazón, hasta que abandonemos esta tierra y por la eternidad, porque lo que Dios nos dio es vida eterna. Cuando Dios interviene, nada resultará en un fracaso, nada resultará en una pérdida, nada resultará en un mal, sino que Dios
cada vez que interviene, cada vez que emite su palabra, cada vez que hace una obra, dice Dios que la palabra que Él da hará la obra para la cual la envía, terminará con esa frase que aparece en Génesis 1 tantas veces, que dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que todo lo que fue creando, transformando o haciendo visible quedaba bien, queda bien. Entonces, luego que Dios crea todo eso que Dios dice que es bueno, luego crea al hombre, a la mujer, y los pone en dominio de esas cosas que Dios creó. Entonces, tenemos que entender esto que hoy día la Biblia dice, lo leímos aquí en Efesios, ese mismo poder de Dios actúa para nosotros mediante la fe. La fe es aquello que nos dice, Dios lo ha hecho, Dios está en control, Dios lo hará de nuevo. Hay una canción que dice que Dios lo hará otra vez. Y entonces Dios lo tiene, Dios lo domina, Dios está en control. Vamos a leer Colosenses, capítulo 1. Y mire que también aquí en Colosenses nos dice Dios de algo que debe gobernar nuestro corazón. Colosenses capítulo 1, el verso 9 y 10. Y estoy leyendo compactado todo aquello que la Biblia enseña, porque la idea es esto, que podamos ver que Dios llena todo, que Dios llena aquello que nosotros vemos vacío, no está vacío, Dios lo llena todo. Dice aquí, Colosenses 1:9, por lo cual, dice, nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. A veces parece ser, parece que yo sea muy insistente en persuadir a los demás. Créame que yo también tengo que luchar con todas estas cosas, pero cuando lo veo trato de compartirlo, porque aquí dice que Dios nos tiene que llenar del conocimiento de su voluntad, y luego dice que esto nos ayudará para que podamos andar agradándole a Dios, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La necesidad de que Dios nos llene del conocimiento. Fíjese que esto es algo intangible, no es palpable el conocimiento, pero la Biblia dice que de eso podemos ser llenos. Y cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, dice que Él nos llena del Espíritu. Dios no quiere que haya vacíos, porque en verdad nunca hay vacíos, pero si Él no está llenando algo, entonces hay algo allí que está ocupando el lugar, que pueden ser las tinieblas, que puede ser nuestra propia personalidad, nuestro propio carácter, nuestra propia imaginación, pero Él quiere llenarlo todo. De hecho, la Biblia dice que Él lo llena todo. La Biblia dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Entonces, lo que necesitamos es meternos en Él, buscarle a Él, buscar su rostro, creerle al Señor. Fíjense que todo esto que hoy día estamos viviendo en el mundo, esta pandemia que está rodeando la tierra, en algunos lugares, de hecho aquí en nuestra nación también parece que fuera avanzando y que todo fuera cada vez más negativo. Sin embargo, tenemos la buena noticia que el sábado, si Dios quiere, el sábado a las 7 de la tarde vamos a estar reuniéndonos nuevamente, vamos a estar allí, vamos a poder vernos. Yo no digo que vamos a poder darnos un abrazo, vamos a poder saludarnos, pero al menos vamos a estar allí, nos vamos a poder reunir, vamos a cantar juntos, vamos a alabar al Señor, vamos a escuchar su palabra, vamos a deleitarnos en su presencia, porque Él lo ha creado todo. Y la Biblia dice que Él creó la iglesia para presentarla a sí mismo. O sea, Dios ha creado la iglesia, y si Dios la ha creado mediante su palabra, su querer, su corazón, para presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, pura, santa y sin mancha, eso es lo que somos para Dios. Entonces, la iglesia tiene en sí el poder de la palabra, el poder del Espíritu Santo, la gloria de Dios, y
y la iglesia debe estar llena de Dios. La iglesia no debe estar hablo en cuanto a la persona, porque el local seguramente hoy está vacío, pero la iglesia como cuerpo de Cristo, no está vacía, no está desesperada, no está en caos, no está en destrucción, no está en ruina. La iglesia es gloriosa, lo leímos aquí. Dios le ha dado a la iglesia a Jesús, lo ha puesto sobre todo principado y potestad, lo ha puesto por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual dice que es la plenitud, ¿eh? La expresión plena de Dios es la iglesia. En este tiempo de caos mundial, la iglesia es la luz, la iglesia es la sal, la iglesia tiene el mensaje de poder. Así que váyase preparando para el sábado, lleve la Biblia, lleve algo donde anotar, escribir. Dios ha estado hablándonos, anótese aquello que usted entiende que Dios le habla a su corazón y luego llévelo en oración al Señor, medítelo, téngalo presente, lea la palabra, aumentemos nuestro tiempo de oración. De hecho, vamos a estar buscando a Dios de manera especial. Este año Dios nos ha hablado acerca de que el reino de los cielos sufre violencia, los violentos lo arrebatan. Entonces esa disposición de búsqueda, esa disposición de creerle al Señor, de buscarle, de creer quiénes somos en Dios, no por nosotros, sino por Él, de tomar aquellas cosas que Él ya nos ha concedido, también según dice su palabra, de creer que lo que vemos no es la verdad de lo que existe, sino que lo que Dios ve es lo que Dios quiere que veamos nosotros. Así que quiero leerles algo de lo que preparando esta palabra fui escribiendo y por ejemplo yo puse así: según Génesis, Dios creó primero o formó primero lo que le habría de entregar a Adán y Eva. O sea, Dios primero creó algo que hoy nosotros observamos, vemos una foto, vemos un paisaje y decimos, qué hermoso. Bueno, Dios lo creó para entregárselo al hombre. Y dice Efesios, Él todo lo llena y si no se ve, Él quiere hacerlo visible para que le demos la gloria y para que le demos alabanza y para que entiendamos que todo lo que Dios creó es bueno, que no venga nuestra propia naturaleza o que no venga el enemigo a poner en nosotros una visión caótica de ninguna situación, porque todo está en las manos de Dios. Y dejemos y creamos que Dios emite su palabra y transforma todo en algo que Dios dirá es bueno. Y de Hebreos escribí, Dios hizo visible lo que no se veía, lo cual no quiere decir que no existiera. De pronto decimos, ¿comenzó a existir? No, ya existía, pero Dios lo hizo visible. Así que, y luego puse, cuando Dios entra, nos llena de su espíritu. Vamos a orar, iglesia, vamos a orar, vamos a creerle al Señor, vamos a buscarle, vamos a creer que Dios tiene en control todas las cosas, aun aquellas que todavía de pronto no entendemos, aun aquellas que de pronto todavía no vemos, pero Dios está en control. Dios está en control y cuanto más le conocemos, más entendemos que en el corazón de Dios estamos de una manera amorosa, de un cuidado especial que Él tiene con nosotros. Él dice, hay un pasaje allí en Malaquías, creo que al final de Malaquías, donde Dios dice, y serán para mí especial tesoro. Es algo impresionante, el amor que Dios ha derramado sobre nosotros y yo creo que a Él le agrada que nosotros lo creamos, lo entiendamos y le demos gracias por eso. Así que quiero orar y si encuentras que en tu vida hoy hay vacíos, hay huecos, hay lo que parece ser un desastre, vamos a orar y vamos a pedirle, Señor, emite tu palabra para que esto sea visible desde tu punto de vista y no desde el mío, visible como una bendición, ¿sí? El caos y el vacío, o el desorden y el vacío que podemos ver, es la oportunidad de Dios para crear algo nuevo
y bueno. Oremos. Padre Celestial, Dios de los cielos, te damos gracias porque tu amor es inalcanzable en su grandeza para nosotros, pero tu palabra nos enseña que de tal manera nos has amado que nos has dado a Jesús, tu Hijo unigénito, para que cuando nosotros creemos en Él, obtengamos de ti la vida eterna, la salvación. Y con ella tu palabra dice que con Cristo tú nos has dado todas las cosas. Creemos, Señor, que tenemos en Cristo Jesús todas las cosas, que tenemos en Cristo Jesús toda la bendición, que es Él la expresión de tu amor. Te damos gracias, Padre, por todas las cosas que nos has dado en Cristo y tomamos la palabra, tu palabra, Señor, como una palabra de autoridad y declaramos lo que en ella dices. Primera de Juan 3:8, Cristo aparece en nosotros, aparece en nuestra vida, aparece en el mundo para deshacer toda obra del diablo, toda obra que no es tuya, Señor, se deshace, toda obra de impaciencia, obras de enfermedad, obras de pobreza, obras de ruina, ahora en el nombre de Jesús se deshacen por el poder de la palabra de Dios. Señor, que tu palabra entre en nuestro corazón, que sea nuestro maestro para transformar, tu maestro para enseñarnos a ver. Tú sé el maestro, Señor, para que podamos entender y ver como tú ves. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Bien, amados, quiero que veamos algo también para el sábado. Prepárese, porque el sábado es como las primicias de nuestras reuniones en el año 2021. Es la primera que vamos a tener de forma presencial, por lo menos nosotros, Ciudad del Rey. Entonces, que sea eso, que sean las primicias. La primicia es lo primero, lo mejor para Dios. La mejor alabanza la vamos a hacer ese día. La mejor predicación, lo mejor. Es más, hemos dicho que vamos a hacer el sábado próximo en la noche, en ese primer culto del 2021, vamos a celebrar nuevamente Santa Cena, ahora todos juntos en la presencia del Señor. Vamos a preparar una buena primicia en nuestras ofrendas, en nuestros diezmos, que sea esa primicia que Dios recibe. Dios le pedía siempre a su pueblo las primicias del ganado, las primicias de los frutos de la tierra, le eran entregados a Dios para que Dios bendijera a su pueblo. Que podamos hacerlo así, que sean primicias de corazón, que sean primicias de nuestro sacrificio, que sean primicias de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos, de lo que le quieramos dar a Dios, que sean primicias de nuestro compromiso, primicias de nuestro corazón rendido a Él en el 2021 y todas las cosas que podamos y que quieramos darle al Señor. Preparémonos para que sea una reunión especial y pidámosle a Dios que si Él bendice las primicias, como dice la palabra, si las primicias son bendecidas, lo será el resto de la masa. O sea, Dios bendecirá este año 2021 en nuestros trabajos, en nuestras finanzas, en nuestra salud, en nuestra familia, en la paz del hogar y todas las cosas que nosotros queremos, necesitamos a partir de estos primeros días del año 2021 serán bendecidas porque las primicias se las vamos a dar al Señor. Queridos, que Dios los bendiga. El día sábado a las 19 nos estamos viendo personalmente y en el nombre de Jesús declaramos victoria. Amén.